amigos de Médica la Revista, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a hablar sobre la cirugía plástica y los riesgos por la mala aplicación de anestesia. Y para ello tenemos a la doctora Liliana Ángeles, especialista en anestesia o anestesióloga. Para ello nos estará hablando de este importante tema y asimismo también podamos prevenir y estar al tanto de esta importante situación cuando nosotros nos vamos a realizar una cirugía de por medio. Doctora Liliana, un placer tenerla aquí. Mucho gusto. Gracias, buenas noches. Un gusto. Perfecto. Doctora Liliana, nos gustaría realizarle la siguiente pregunta que es muy puntual. ¿Existen complicaciones durante la operación si la anestesia ha sido mal colocada o mal aplicada, ya sea por una alta o baja dosis? Ya, en toda cirugía tiene su riesgo. Acá lo más importante es tener todo bajo tenemos que tener todo bajo nosotros, nuestra supervisión. ¿Y qué es lo más importante? Tener todo el equipo adecuado. Entonces, nosotros donde mayormente los anestesiólogos vamos y para darle una buena calidad, una buena atención y lo que busca el paciente, calidad y calidez, y nosotros darle la seguridad que va a salir bien. Yo siempre le digo a los pacientes que tienen que ir a un sitio con garantía y que sepan que el médico, que sea especialista. Y si hablamos un poquito de plásticos, ahora hay bastante gente que hace mucho intrusismo. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que siempre que la persona donde nosotros vayamos, conocer un poquito más de nuestro médico, saber quién es, ¿no? Y saber a dónde vamos. Nosotros no podemos hacer una cirugía plástica en cualquier lugar. Tenemos que ir a un sitio donde cuente con todos los equipos necesarios. Entonces, nosotros teniendo los equipos necesarios, vamos a evitar, puede pasar complicación, sí, lo que dice la estadística, de cada 225,000 pacientes puede haber una reacción adversa, puede haber una alergia, pero si tú tienes todo el equipo adecuado, no hay ningún problema, ¿no? Lo principal es que tú cuentes con todo y prever que si puede haber una complicación, que tú cuentes con todo para que tú puedas salvar la vida de ese paciente. Entiendo. Entonces, como usted menciona, siempre hay una prevención de antemano. Por supuesto, el día que tú vas a intervenir a un paciente, nosotros le llamamos una preanestesia. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que hacer una entrevista a tu paciente. Ya en la entrevista tienes que ver que el paciente haya pasado por riesgo quirúrgico, se haya hecho ciertos análisis, ¿no? Como hemograma, hemoglobina, y también depende mucho de la edad, ¿no? Si, por ejemplo, a mayor edad, vamos a tener que pedir riesgo neumológico, ¿no? Si hay antecedentes. Por eso que es muy importante, antes de hacer una intervención, tiene que haber una evaluación por el anestesiólogo y tiene que ver que cumpla con todos los requisitos, con todos sus exámenes y que, por ejemplo, glucosa para ver si es diabético o no, y si cuenta con sus exámenes de glucosa que está bien, su urea y su creatinina para ver su riñón, su riesgo quirúrgico para ver cómo está su corazón. Entonces siempre hay una evaluación previa para saber que el paciente se encuentra en muy buenas condiciones para poder entrar a la sala de operaciones. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta que queremos mencionarle y también que va de acuerdo a ello, ¿existen casos así inusuales, por ejemplo, donde la anestesia suministrada quizás no fue suficiente, hubo un descuido quizás y el paciente despertar en medio de la operación? ¿Esto puede suceder? Y si fuera así, ¿existen riesgos? Mira, ya no creo que pueda existir eso, porque con tanta modernidad que hay, nosotros, por ejemplo, en la clínica donde yo trabajo, tenemos todo el equipo de última generación. Entonces tú tienes equipos para monitorizar al paciente, en qué estado de profundidad se encuentra la anestesia, tienes también las alarmas, ¿no? De todo el equipo. Yo no creo que ya puede existir de que aplicas muy bajito, muy alto, no. Lo que hay que estar, como te vuelvo a repetir, es contar con todo el equipo, con todo el equipamiento para que el paciente
esté seguro y saber que tú le estás dando una buena anestesia y que el paciente se encuentre perfectamente dormido y no sienta nada y no tenga dolor. Entiendo. Esto que usted acaba de mencionar da bastante tranquilidad también saberlo, porque quizás existen ese tipo de ideas o también entre las comunicaciones entre amigos, familiares, como que te dicen, sí, esto puede suceder, ten cuidado, y como genera ese temor. Eso también da bastante ayuda a las personas al momento de saberlo. La siguiente pregunta que queremos saber es, ¿qué tipo de descartes se están realizando o se realizan para los pacientes, por ejemplo, que son alérgicos a algún tipo de anestesia y no lo saben? Mira, casi todos los pacientes, como te digo, han probado antiinflamatorios. Es muy difícil si antes el paciente no se ha sometido a ninguna cirugía, es muy difícil de saber si es alérgico o no. Entonces, es importante por eso, como te digo, nosotros contar con todo el medicamento preciso si en caso la paciente haría una alergia, que es raro, pero puede pasar, ¿no? Contar con todos los equipamientos necesarios para que tú puedas tener una buena reacción y el paciente esté bien, ¿no? Pero que pueda pasar que la paciente tenga alergia, sí puede pasar. Pero si tú cuentas con todo tu equipamiento necesario, con todos tus medicamentos necesarios, es difícil que ocurra una complicación. Pero sí, la estadística te lo menciona y te lo dice. Pero también es importante, como te digo, estar en un sitio seguro, que eso te va a ayudar bastante. Eso es muy cierto lo que usted menciona. Si sabemos y nos recomienda un lugar muy seguro, que esté acreditado, que de igual manera tenga todas las normas de por medio y de por sí también tenga la categoría de estar calificado, altamente calificado, no tenemos que tener ninguna desconfianza de por medio, por esa parte como usted menciona. La siguiente pregunta va más por un tema de post-operación. En el caso, ¿puede existir algún tipo de infección donde se colocó la aguja por la anestesia de por medio después de la operación? Mira, todo examen o algún tipo de que tú puedas aplicar al paciente, pueden existir riesgos. Pero por eso tú tienes que tomar todas las precauciones debidas. Una de ellas siempre es el lavado de manos. Aparte del lavado de manos, en la zona donde tú vas a aplicar el medicamento, tienes que limpiar, tienes que echar el alcohol, o sea, tener una zona séptica, que nosotros lo llamamos. ¿Qué es séptica? Que esté limpia, que no haya contaminación. Y tú siempre tienes que ser muy precavido en eso, que en el sitio donde tú vas a poner la vía, que es muy importante y es muy buena tu pregunta en el sentido de que a veces hay gente que cree que solo ponerse una inyección intramuscular, o sea, en la nalga, es algo simple. Puede verse simple, pero si tú no tienes la limpieza adecuada, para decirlo así, puedes complicar muchas cosas, hasta puede haber un absceso, puede haber un shock, o sea, un shock séptico, entonces es muy peligroso. Entonces nosotros siempre, para hacer cualquier procedimiento, cualquier intervención con el paciente, hay que tener la asepsia principal, que es el lavado de manos, y limpiar la zona y tener, ojo, eso es muy importante, los medicamentos, todos los medicamentos o todos los productos que vamos a utilizar, que sean nuevos, que sean limpios, que no sean usados, ¿no? Eso hay que tener siempre mucho cuidado. Exacto. Bien, como usted menciona, la limpieza es fundamental en este tipo de casos y siempre hay que tenerlo en cuenta si es que queremos evitar este tipo de complicaciones. La siguiente pregunta va de la mano y va junta a esta. Sabemos que la anestesia genera efectos secundarios después de una operación y asimismo, si en el caso no desaparecieran en el tiempo que está especificado o normalmente se controla, ¿qué sucede en ese caso si es que se prolonga por bastante tiempo estos efectos secundarios? Mira, es muy difícil que estos efectos secundarios se producen porque, como te digo, ahora hay anestesias tan modernas que, por ejemplo, tú puedes dar una anestesia endovenosa, que la anestesia endovenosa que tú la das es lo que dure el cirujano, pasa 10 minutos, se va el producto, porque es un método donde el paciente despierta tranquilo,
despiertas sin dolor, entonces no tienes muchos efectos adversos como se decía antes, porque tenías medicamentos que no sabías a cuántas dosis le doy, cómo le doy, por qué le doy, ¿no? Por eso que antes, si nosotros recordábamos que antes todo el mundo dice, tú eres la anestesióloga, y era el miedo, ¿no? Porque había demasiado muerte, pero era porque no era médicos que habían hecho la especialidad, ¿no? Era quizás gente que creía que era así y pensaba que era de esa manera, ¿no? Entonces, por eso una de las cosas principales es siempre estar preparándose, estar capacitándose, saber, ahora la anestesia es tan bonita y tan linda que tú le puedes dar la mejor anestesia y el paciente se levanta rápido, y es muy difícil que la anestesia dure por más tiempo. Esos son mitos. O sea, termina la cirugía, tú cierras todos los medicamentos que le estás dando, tanto por vía inhalatoria, por vía endovenosa, y a los 10 minutos ya no existe el anestésico. ¿Me entiendes? Entonces es muy difícil que se quede la anestesia. Eso no es así. Perfecto, entonces es muy bueno saber que la anestesia es no solamente una inyección de por medio, sino que con el pasar de los años va modernizándose, como usted menciona, y genera menor temor a lo que normalmente estábamos acostumbrados o nos hacían creer. Eso es bueno saberlo bastante también. La siguiente pregunta va más que todo para las personas mayores a 60 años, que quizás se van a realizar una cirugía de por medio, pero pueden llegar a sufrir algún daño cognitivo en un plazo prolongado después de la cirugía. Claro, hay pacientes de que, por ejemplo, nosotros tenemos que tener cuidado ya por su misma edad, ¿no? No es lo mismo, como te decía en un principio de la entrevista, hay que hacer riesgo neumológico, su riesgo cardiológico, o sea, ser un poquito más exhaustivos con ellos, ¿no? Al pedirle los exámenes si sufre de alguna enfermedad, por ejemplo, si es diabético, es hipertenso, que se controle previo antes a la cirugía con su cardiólogo, con su endocrinólogo, o sea, que tenga el pase de todas sus especialidades para que vaya correctamente, se podría decir, ok el paciente, para que pueda ingresar, si es una cirugía programada, para que pueda ingresar con todos los requisitos para que tenga una cirugía exitosa. Ahora, hay algunos pacientes que son, por ejemplo, te hablo de 98 años, de 100 años, que antes que se utilizaba algunos anestésicos que hacía perder un poco la memoria y hacía como una alteración. Pero ahora, como te digo, hay medicamentos que se te usan endovenosos y que la misma máquina, las máquinas modernas, te dan a cuánto de nivel le puedes dar, entonces es mucho más difícil que hay esas complicaciones, ¿no? Pero si tú no tienes esas máquinas modernas, no tienes todos esos equipos, sí puede pasar. Y yo he tenido a veces de colegas que me han interconsultado, me han preguntado, y a veces me he dado cuenta que a veces es por eso, ¿no? Porque no cuentan con todas las cosas adecuadas. Interesante todo lo que usted menciona sobre para nuestros adultos mayores de por medio, y no solamente después de la cirugía, sino para a futuro, como usted menciona, en los 90, 100 años. Después de esta información brindada, queda más que claro que la anestesia hoy en día se ha modernizado bastante. Ya no es como hace unos años atrás o en el pasado, que daba miedo, que como usted mencionó al inicio de la entrevista, los anestesiólogos tenían como el temor a la muerte, y ya se dejó de lado ese tabú de por medio que nos acreditaban o se los indicaban así. Pero bueno, con esta información hemos llegado al final del programa y ha quedado bastante claro todo lo que corresponde a una anestesia y cómo se realiza una cirugía. Muchas gracias por ello, doctora Liliana, pero nos gustaría saber cómo podemos encontrarla, dónde encontrarla. Bueno, en el sitio donde nosotros estamos, a todos les invitamos a la Clínica Detecta, que está en la avenida Angamos 2688. Contamos, con todos los mejores profesionales de todas las especialidades. Tenemos oncólogos, tanto cirujanos de abdomen, de mama, ¿no? Siempre es bueno hacerse un chequeo preventivo también, eso es muy, muy importante. Más que todo, yo quisiera pedirle a todas las personas que se hagan sus exámenes preventivos, ¿no? Su Papa Nicolau, su mamografía, los hombres su PSA, que es muy importante para descartar un cáncer de próstata, porque hoy en día el cáncer de próstata tú puedes salvarlo
pero si lo detectas a tiempo. Entonces nosotros tratamos de hacer todo eso, su mismo nombre lo dice, Clínica Detecta, y trata de hacerte siempre tu prevención, ¿no? Con eso vamos a salvar muchas vidas. Vemos a muchos artistas de que a veces no pasan su chequeo y nos están cada día enseñando, tienen el valor de enseñarnos y decir que siempre es bueno hacerse un chequeo, ¿no? Entonces los esperamos en la Clínica Detecta. Ahí yo soy staff de la clínica, somos 6 anestesiólogos muy reconocidos y te agradezco mucho por la entrevista. Es un placer, doctora Liliana. Bueno, hemos llegado al final del programa, pero no olviden que también pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como Médica la Revista, o como también en nuestra página web www.medicalarevista.com. Nos vemos en un próximo programa.